Vinieron dispuestos a adorar al Señor en esta noche. Amén. Quiero invitar que se coloque de pie porque ha llegado el momento de retribuirle a Dios lo mucho que nos ha dado, ¿verdad? Aleluya. Puede alzar sus manos, puede abrir su boca, puede confesar para Dios todo lo que siente, ¿verdad? Te adoramos, Señor, te bendecimos. Queremos exaltar tu nombre, Señor, en esta mañana, en esta noche, Señor. Solo tú eres digno de recibir nuestra adoración, Señor. Solamente tú eres digno, Señor, de recibir nuestra exaltación, oh Dios. Te adoramos. Estar, Señor, en todas las aguas de tu presencia, oh Dios. Yo quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento tan solo
saciarme de ti. Yo quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento, tan solo anhelo saciarme de ti. Sobre mí, Santo eres tu Señor, ven y llueve, ven y llueve sobre mí, ven y llueve, Señor, llueve, ven y llueve sobre mí. Sobre mí, ven y llueve, Señor. Gracias, Señor. Estos aplausos y agradecimientos son para ti, Jesús. Recíbelos. Eres digno de toda honra, gloria y majestad, Señor. Fuimos creados para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, Señor, y elevar nuestro olor delante de tu presencia, Señor. Que nuestra adoración pueda subir delante de tu gracia, delante de tu trono y pueda inundar, Dios, tu presencia. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Te bendecimos. Rey para siempre, tierra, mar y cielo son creados por ti. Majestad, Rey para siempre, refugio y mi salvación. Mi tesoro eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad y doblo mi rodilla ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú, oh Señor. Eres digno, Señor. Majestad, Rey para siempre, tierra, mar y cielo son creados por ti. Majestad, Rey para siempre, refugio, refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad y doblo mi rodilla ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Hoy quiero exaltar tu majestad y doblo mi rodilla ante tu poder. Hoy quiero exaltar
exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú, oh Señor. No hay ninguno como tú, ninguno como tú, oh Señor. Santo eres tú, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Dios. Bendito eres. Amén y amén. Buenas noches. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo estudiado, lo aprendido hasta ahora. Gracias por que vemos a través de tu palabra que te quieres comunicar con nosotros, que dejaste una historia escrita que merece ser entendida por nosotros, Señor. Gracias por la inteligencia, el entendimiento y la guía de tu Espíritu Santo para comprender lo que dice tu palabra. En este momento colocamos el estudio de tu palabra en tus manos y que seas tú dirigiéndome para alcanzar la comprensión de tu palabra, Señor, y así honrarte, como dice tu palabra, conociéndote y aprendiendo más de ti. En el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hasta el día de ayer, o la lección que dio el hermano Ángel Daniel, fue la lección 23, ¿verdad? El nacimiento de Juan y luego el de Jesús. Voy a hacer un breve repaso de la lección de ayer y entramos en la lección de hoy, que es la lección número 24. En la lección número 23 estudiamos el relato de un hombre y una mujer que eran avanzados de edad y no podían tener hijos. Ellos son Zacarías y Elizabeth. Antes de la historia que empezamos a estudiar en Mateo o en cualquiera de los evangelios, vemos que hay un espacio de 400 años de silencio en la palabra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se dice y confiamos en que la actitud de Zacarías y Elizabeth fue la misma actitud que tuvo el rey David, que tuvo Noé, que tuvo Abraham, que tuvo todos estos hombres de la fe que se mencionan anteriormente, que iban y presentaban un cordero para cubrir el pecado de ellos. Entendemos que la paga del pecado es la muerte. Entendemos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, porque la vida de la carne está en la sangre. Y Dios exige que a causa del pecado se ofreciese una víctima para que así el culpable, el pecador, viviera, y esta víctima iba a tomar su lugar. Zacarías era sacerdote del templo según el orden en que él trabajaba, y confiaba en Dios, confiaba en la promesa de que algún día Dios enviaría el libertador que Dios prometió en el acontecimiento que está en Génesis 3:15. El capítulo 3, ¿recuerda lo que dice ese verso? ¿Recuerda? La conversación entre Dios, la mujer y la serpiente. Luego de que la mujer toma del fruto, luego de que Adán toma del fruto y come y peca, y Dios le llama y le dice a Adán: Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y hay una conversación allí, ¿recuerda? Dice Dios, le dice a la mujer: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le habla entre la serpiente y la mujer.
y dice que la descendencia de la mujer iba a ser herida en el calcañar, pero que esta descendencia iba a herir a la serpiente en la cabeza. Todos los hombres de la fe, todos los acontecimientos que hemos estudiado demuestran la fe de algún hombre confiando en la promesa de Dios, y también denota un grupo de hombres que no confiaron en Dios. Vemos la historia de Caín, vemos la historia y lo que sucedió con los hombres en el tiempo de Noé, y así también cuando los israelitas hicieron un becerro de oro, cuando no confiaron en Dios, y la época de los jueces, también cuando el pueblo pecaba nuevamente y Dios tenía que enviar un profeta para llamarle la atención al pueblo. Pero en este caso Zacarías y Elizabeth confiaban en Dios, eran avanzados de edad y no tenían un hijo, y en la cultura hebrea el hecho de no tener un hijo era visto como algo de desprestigio en la sociedad, era visto de muy mala manera. Dice que Zacarías tenía esa afrenta y confiaba en que Dios le iba a dar un hijo, hasta que una vez Zacarías entró al lugar santísimo, al lugar santo para ofrecer incienso, y dice que se le apareció un ángel y le habló: tú, mujer, va a engendrar un hijo, le va a poner por nombre Juan, este va a ser el mensajero de Dios, este va a anunciar que el Salvador, el Mesías prometido por Dios, ha de venir. Dice que fue tanta la lucha de Zacarías y la confrontación entre la realidad y la palabra de Dios, que él no confió, y dice que él quedó mudo hasta que el hijo de Zacarías nació. También era cultura que Zacarías le tendría que poner a su hijo el mismo nombre que él, pero por órdenes de Dios, Dios dijo que se va a llamar Juan, y el propósito y su ministerio ha de ser anunciar la venida del reino del Señor. Luego vemos que un ángel también se aparece a María, estando ella en preparativos de la boda con José, y le dice: tú también vas a tener un hijo. Dice que María se sorprende, y cuando el ángel la saluda, ella se queda perpleja porque no entiende lo que está sucediendo. ¿Cómo voy a tener un hijo si todavía no me he casado con mi esposo? Nuevamente la cultura hebrea decía o dice que cualquier mujer que quedare embarazada no estando casada es acusada de adulterio y debe morir apedreada en frente de todo el pueblo. María entiende que es una obra de parte de Dios, entiende que hay una promesa y que el libertador había de venir, y sería una obra extraordinaria donde Dios tenía el papel principal, y entiende que Dios la está usando ella en su obra. Ella cree, le cuenta a José. Cuando José se entera, se preocupa, iba a ser mal visto socialmente al casarse él con María, estando ella embarazada, y dice que resuelve dejarla sin que nadie se entere, y estando José contrariado y en esa disyuntiva, dice que se le aparece el ángel de Dios a José y le cuenta: no dejes a María, porque el hijo que tiene ha sido por obra milagrosa. Dice que el Espíritu Santo mismo obró en ella, y ella debe tomar a María por mujer. José confió en Dios, creyó y confió en la promesa del libertador, confió en que Dios otra vez estaba obrando en medio de la nación hebrea, se casa con María, y vemos lo que sucede. Dice que Jesús, el Señor, nace en un pesebre en la ciudad de Belén. La lección 23 habla acerca del ministerio de Juan y el ministerio de Jesucristo. Dice que ya Juan no era un niño y estaba cumpliendo su ministerio cuando el rey Herodes
ejercía su mandato sobre esta nación. El rey Herodes se había enterado que había de nacer un hebreo según la promesa de Dios y que éste iba a reinar. Dice que Herodes resuelve matar a todo niño que fuera menor de 2 años que viviese en Belén. Este acontecimiento se asemeja al acontecimiento que vemos cuando la historia de Moisés. ¿Recuerda eso? Dice que el faraón tenía miedo de que los hebreos se multiplicasen en gran manera y que les dominasen dentro de su propio territorio, que él dice y manda un edicto de que todo niño recién nacido o varón de la nación hebrea debía morir. Dios guardó la vida de Moisés en ese entonces y vemos que acá Dios guarda la vida de Jesús cuando nace. Dice que Dios le habló a José y le dijo que tomara a María y a Jesús y se fuese a Egipto. Luego que pasa el tiempo en que el edicto de Herodes se cumpliese, ellos vendrían otra vez al pueblo de Nazaret y se cumpliría una promesa que Dios había dado, que decía que el Salvador iba a ser nazareno, iba a ser oriundo de ese pueblo. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 2. Mateo capítulo 2. Mateo 2, 13 al verso 15. ¿Lo tenemos? Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Dice que Jesús crece y Jesús sigue demostrando quién era. Dice que la mano de Dios estaba sobre él y esta vez Jesús estaba con sus padres, habían subido a Jerusalén y se le extravía a Jesús a María y a José. Resulta que María y José estaban de regreso a su pueblo. Ya estaban a un día de camino y se dan cuenta de que Jesús no estaba entre el grupo con quien ellos viajaban. Regresan a Jerusalén, buscan al niño Jesús y resulta que Jesús estaba en el templo rodeado por los maestros, los escribas, los eruditos de ese tiempo y estaba discutiendo nada más y nada menos que la ley y los profetas, las mismas palabras de Dios escritas en la Biblia. Dice que estos hombres se asombraban del conocimiento de este niño y estaban perplejos, estaban impresionados y admiraban el conocimiento del niño Jesús. Y cuando María y José toman a Jesús y le dicen, ¿qué has hecho? ¿Qué es esto? ¿Por qué estás acá? Nosotros nos fuimos. ¿Recuerda lo que Jesús le responde? ¿Recuerda? Vamos a leer ya en el libro de Lucas capítulo 2. Lucas 2,
Lucas capítulo 2, desde el verso 46. Lucas 2:46 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice que Dios es soberano, Dios es grande y tenía un plan maravilloso que las personas, incluso su madre y José, no llegaban a entender. La respuesta de Jesús denota el propósito por el cual Él estaba en esta tierra. Aún desde niño lo tenía muy claro. Estando en el templo discutiendo, hablando la palabra del Señor, le dijo a su madre: esto es lo que yo debo hacer. Yo estoy haciendo y ocupándome de los negocios de mi Padre Celestial. Jesús sigue creciendo y simultáneamente al evento que vemos cuando Jesús inicia su ministerio, vemos que Juan también tiene un ministerio, y como lo dice Malaquías capítulo 3, la última profecía dicha acerca del libertador, dice que Juan sería la voz que clama en el desierto. Juan sería aquel que iba a preparar el camino del Señor. Dice que Juan estaba en la región de Judea, exhortando a la gente a que se arrepintiera, porque el Salvador vendría. El llamado de Juan no era una congregación, no era un grupo pequeño de personas como familias. Dice que era un llamado a toda la sociedad judía a prepararse, porque la venida del Señor estaba cerca. Era un llamado a esta nación por completo. Estaba llamándolos al arrepentimiento, a que se volviesen a Dios. Había personas que confiaban en Dios, confiaban en la promesa hecha desde el principio del tiempo, cuando el Mesías había sido prometido para el perdón de nuestros pecados. Pero había personas que, aunque iban al templo y ofrecían los sacrificios, ofrecían el holocausto, la sangre, ofrecían el cordero, la paloma, los tórtolas, ofrecían lo que decía la ley, esas personas no confiaban verdaderamente en Dios, sino que ya se había hecho una costumbre. El llamado de Juan se hace en medio de una sociedad que estaba apartada de Dios, que seguía diferentes doctrinas, corrientes. Dice que estaba en medio de ellos la secta de los fariseos, estaban los saduceos también, y estaban los escribas. Era como la clase religiosa, era la clase religiosa que tenía la mayor influencia en ese tiempo. La verdad de todo esto es que el pueblo de Israel necesitaba prepararse, porque el Mesías prometido vendría. Dios envió a Juan para preparar el camino. ¿Y Juan qué decía? Arrepiéntanse, porque el reino del Señor se ha acercado. Leamos Mateo capítulo 3, verso 1. Mateo capítulo 3, verso 1 dice:
En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Antiguamente la historia cuenta de que cuando un rey tenía en planes visitar alguna región, alguna provincia dentro de su imperio, era enviado un mensajero a prevenir a las personas que tal día, a tal hora, iba a venir el rey, la máxima autoridad política del imperio. Algo semejante ocurre con la labor de Juan el Bautista. Él es enviado a prevenir a la nación por completo de que el rey esperado, el Mesías, el libertador anunciado desde el principio de los tiempos, se estaba aproximando, que pronto iba a ser esa entrada triunfal a ese pueblo que le había estado esperando por muchos años. Dice que algunos creyeron el mensaje de Juan, y los que creían eran bautizados. Los que creían se arrepentían y eran bautizados. Arrepentimiento significa un cambio de dirección. Un cambio de dirección. Y recuerdo, yo uso esa palabra al decir, tal persona iba al supermercado y a mitad de camino se arrepintió y decidió irse a su casa. Y el significado de esta palabra es algo semejante, dice un cambio de actitud, un cambio de dirección. La persona que escuchaba el mensaje de Juan comprendía que era pecadora, comprendía que el camino que estaba siguiendo estaba apartado de las leyes y lo que Dios había estipulado en su palabra. Esta persona escuchaba el mensaje de Juan, se arrepentía y cambiaba de dirección. Dice que arrepentimiento es un cambio de actitud hacia el pecado, hacia nosotros mismos y hacia Dios. Arrepentimiento es un cambio de actitud hacia el pecado. Me pongo de acuerdo con Dios y veo el pecado de la misma manera que Dios lo ve. ¿Alguna vez ha pensado cómo Dios ve el pecado? Dice que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 dice que Él abomina. Dice que las odia de tal manera que no forman parte de la naturaleza de Dios. Piense por un momento cómo usted ve el pecado. Si nosotros viésemos el pecado como Dios lo ve, si llegáramos a entender por lo menos un poco de la perspectiva divina acerca del pecado, y se nos costaría mucho pecar. Arrepentirse es ver el pecado como Dios lo ve. Vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. ¿Cómo cree usted que Dios lo ve a usted? ¿Cómo dice la palabra que Dios le ve a usted? ¿Qué hemos aprendido en este camino, en el estudio de la palabra? Dice que Dios es santo y justo. El hombre es pecador e incapaz de salvarse a sí mismo. Así Dios le ve a usted y así Dios me ve a mí. Como vio a la nación hebrea en medio del desierto intentando cumplir los mandamientos que eran el reflejo de la naturaleza de Dios. Los 10 mandamientos reflejan la santidad y la pureza de Dios. Cualquier persona que cumpliese los mandamientos, dice que la perfección de esa persona era idéntica a la de Dios. Nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. Ahí es donde Dios entra en acción. En aquel tiempo la nación judía ya se había dado cuenta de su incapacidad de cumplir los mandamientos y dice que establece el tabernáculo, establece su presencia y establece un método por el cual el hombre va a acercarse a él, con sangre de una víctima que ha de tomar el lugar del pecador para que éste siguiese con vida. La víctima moría siempre en lugar del pecador culpable. Arrepentimiento, cambio de actitud hacia el pecado, cambio de actitud o
en la manera que nos vemos a nosotros mismos y un cambio de actitud hacia Dios. Me pongo de acuerdo con Dios y entiendo que solamente por fe acepto la provisión de Dios para mi salvación. Que no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Que solamente puedo tomar la mano de Dios en fe de que Él es mi salvación y de que Él ha de enviar el Mesías, el prometido, el Salvador, para quitar mi pecado. Leamos los versos que siguen ahí en Mateo capítulo 3, desde el verso 4 en adelante. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Las palabras de Juan, había un llamado al arrepentimiento. Y vemos que los que venían a él confesaban sus pecados y eran bautizados. Pero había otro grupo de personas que son mencionados acá, que son los fariseos y los saduceos, a los cuales Juan le dice: generación de víboras. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. ¿Qué decían los saduceos? ¿Qué decían los fariseos? Ellos eran la autoridad religiosa, eran asalariados por el Imperio Romano para enseñar, para copiar la Escritura. Y ellos tenían dentro de sí un orgullo que no les dejaba ver que eran pecadores y que necesitaban de Dios. ¿Alguna vez ha visto la foto de un fariseo? ¿Ha visto que aquí en su frente tiene amarrado como una cajita? ¿No lo ha visto? Es increíble el orgullo del hombre y lo que en su negligencia hace para no ver a Dios como Él verdaderamente es. El hombre se exalta a sí mismo, dice que no necesita a nadie, y los fariseos, recuerda lo que le dijo Dios a Josué, allá en Josué capítulo 1, del verso 1 al verso 9, dice: y atarás las palabras de la ley y sellarás memoria de ellos, las atarás a tu cuello, las llevarás contigo todo tiempo. Ellos agarraron la ley, hicieron pequeños escritos con la ley, hicieron pequeñas cajitas y se las ataban a la cabeza y también a los brazos. Ellos querían llegar a Dios cumpliendo los mandamientos de Dios, pero en realidad estaban cumpliendo sus propios deseos. Dicen que se enorgullecían delante del pueblo y ponían carga que el mismo pueblo no podía llevar. ¿Recuerda el acontecimiento del fariseo y el publicano? Cuando fueron delante de la presencia de Dios y oraban, ¿qué decía uno?
yo cumplo la ley, yo hago esto, yo ayuno, yo ofrendo, yo doy, yo hago, yo cumplo, yo. ¿Y qué decía el publicano arrepentido? Dice que estaba arrodillado delante de la presencia de Dios y que se daba golpes de pecho y decía que no era digno ni siquiera de estar allí. ¿Recuerda lo que dice al final de ese verso? Puedes tener por seguro que el publicano descendió a su casa justificado de sus pecados. No es por obras, es por la fe en la provisión de Dios. Juan ve a Jesucristo. Juan ve a Jesús cuando está en el río Jordán bautizando y cumpliendo su ministerio. Y cuando lo ve, recuerda lo que dice ya en Juan capítulo 1, verso 29. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí la promesa de Dios hecha a nuestros antepasados. Dice la misma palabra en el libro de Hebreos que ellos confiaron, dicen que murieron y no vieron el cumplimiento de la promesa. Y ahora las personas en el tiempo de Jesús, en el tiempo del ministerio de Juan, tenían la palabra escrita y también tenían el cumplimiento de la promesa de Dios. He aquí el Salvador. Jesús, el nombre Jesús significa Salvador y Libertador. Cristo significa el Mesías, el ungido. Leamos allá en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verso 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Dice que el propósito del ministerio de Juan era anunciar que el Cordero que quitaría el pecado del mundo ya estaba llegando. Los sacrificios de animales que hemos visto a lo largo de toda la historia, ellos cubrían el pecado, no lo quitaban. Recuerdan que año tras año, vez tras vez, pecado tras pecado, dice que era necesario ofrecer un cordero, derramar la sangre, ofrecerlo en holocausto, en lugar de la víctima. Pero todo estaba a punto de cambiar, porque a diferencia de la sangre de los animales, que solamente cubría el pecado por un periodo de tiempo específico, ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a acabar con el pecado de una vez y por siempre. Por la fe Abel ofreció un cordero al Señor porque confiaba en Dios. Abraham también confió en Dios en el tiempo antiguo y dice que llevó a Isaac al altar, lo ató y estaba a punto de acabar con la vida de él como Dios había dicho. Y dice que Dios proveyó un carnero para que se sacrificara en lugar de Isaac. Al igual como pasó en Egipto aquella noche donde el ángel de la muerte vino y Dios dijo, para que no muera hebreo, tomen un carnero, tomen su sangre y pónganla sobre y a los lados de las puertas.
Dice, voy a pasar, el ángel de la muerte pasará, verá la sangre y seguirá de largo. Dice, la vida del primogénito en esa casa será preservada. Ahora viene Jesús y cuando, en mi experiencia, cuando entendí la diferencia, el contraste entre este verso y todo el sistema que tenían los antiguos para acercarse a Dios, me di cuenta que algo estaba a punto de cambiar. El grito, la exclamación de Juan el Bautista era el fin de algo y el inicio de algo aún mejor, era el cumplimiento de las promesas de Dios. Vamos a leer en Marcos, por favor, capítulo 1, verso 14 y 15, para ver algo más en la vida de Jesús. Marcos capítulo 1. Versos 14 y 15. ¿Lo tenemos? Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En las personas que habitaban en esta nación, en los judíos, dice que hubo un cambio en su manera de pensar. Muchos de esas personas se arrepintieron, confiaron en el mensaje de Juan y fueron bautizados. Dice que había otro grupo de personas, como lo mencioné, que eran los fariseos, que no confiaban en los eventos o en los escritos que ellos tenían, que anunciaban la venida del libertador. La mente, el sistema de ese mundo en aquel entonces y de este mundo, dice la palabra que está sujeto ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo y vengan al conocimiento pleno. El hecho de que estas personas, los fariseos, no creyeran en la palabra del profeta, nos da a entender que su corazón se había endurecido, pero también que el reino de Satanás estaba en ese momento haciéndole oposición al reino de Dios. Cuando las buenas nuevas del evangelio eran predicadas para que el pecador alcanzara la libertad del pecado, del yugo, de la muerte, también el reino de las tinieblas estaba haciendo oposición al ministerio de Juan el Bautista y al ministerio del Señor Jesucristo. Dios sigue su historia y dice que Jesús sigue cumpliendo su ministerio y llama a sus discípulos. Eso lo vemos en Marcos capítulo 1, verso 16 al 20. También en Marcos capítulo 1, verso 21 y 22 dice que Jesucristo iba de sinagoga en sinagoga y predicaba la palabra de Dios. Y dice que los que le oían se maravillaban. También dice que cuando Jesús predicaba se manifestaban los espíritus y los endemoniados. Vamos a leer allá en Marcos capítulo 1, verso 23 al 38. Por favor. Marcos capítulo 1, verso 23. ¿Lo tenemos? Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Dice, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate
y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Dice, y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Recuerda quiénes son los demonios? ¿Recuerda el origen de ellos? Dígame. Ángeles caídos. Ellos se rebelaron en contra de Dios, siguieron a Satanás, y Dios, creador, soberano y supremo, los expulsó de delante de su presencia. Y como mencioné anteriormente, Satanás estaba cumpliendo su maléfica obra de cegar el entendimiento de esa nación para que no le resplandeciese la luz del evangelio de Jesucristo. Pero el creador supremo, grande y soberano reprende a este demonio y dice que en ese instante el espíritu inmundo le dejó. ¿Vemos quién es Dios en las Escrituras? ¿Vemos quién es nuestro Dios? Vemos la maravillosa obra que Dios viene desenvolviendo desde el principio del tiempo. En el acontecimiento cuando Juan predica y dice que viene uno que va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego, ¿conoce eso? Y dice que el hacha está puesta allí al pie del árbol. Dice que todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Todo aquel que cree en Jesucristo recibe la promesa del Espíritu Santo. Pero Juan habla de otro bautismo. Juan habla de un bautismo en fuego. Y ese bautismo en fuego está descrito en esos últimos versos que Juan explica. Vamos a ir otra vez allá al libro de Marcos, ahí mismo donde estamos en el capítulo 1. Perdón, es el libro de Lucas. Vayamos a Lucas. Vemos ahí en Lucas capítulo 1, verso 9, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego. La venida del Señor traía el mensaje de las buenas nuevas para todo aquel que se arrepintiese y confiara en Jesucristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Todos los que creían se bautizaban y reconocían su condición, pero decía, y dice la palabra, que había un grupo, los saduceos, los fariseos, que no creían en la palabra de Dios, y a estos Juan reprende. Y les dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz. Simultáneamente al evento de la salvación, de la manifestación de Jesucristo que ha de quitar el pecado del mundo, dice, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El bautismo, como se escucha hoy en día, el bautismo en fuego no es una manifestación del Espíritu Santo, sino la manifestación del juicio de Dios. La representación, o cuando se habla de fuego en la palabra de Dios, quiere o tiene la connotación de juicio. Dice que cuando Sodoma y Gomorra se rebelaron en contra de Dios y sí que pecaron en gran manera, que Dios
decidió exterminarlo. ¿Qué fue lo que cayó del cielo? Fuego. Cuando Nadab y Abiú fueron delante de la presencia de Dios, ahí en el lugar santo, para ofrecer incienso que Dios no le había pedido, ¿qué fue lo que salió delante de la presencia de Dios? Fuego. Y los consumió. ¿Qué era lo que consumía la carne del sacrificio de la víctima que era ofrecida por aquel que confiaba en Dios? ¿Recuerda? Fuego. Se cortaba, se degollaba el animal, se sacaba la sangre, dice que el resto del animal era ofrecido en holocausto. Era una representación gráfica de lo que es el juicio de Dios. ¿Recuerda la promesa de Dios a todos los ángeles que se revelaron en un principio? Dice que Dios preparó un lugar para ellos, Dios preparó un lugar para los ángeles y para Satanás, por donde han de estar por toda la eternidad. ¿Recuerda cómo se llama ese lugar? El lago de fuego. Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él bautizará con el Espíritu Santo aquellos que creen, aquellos que se arrepienten y se ponen de acuerdo con Dios, cambian su actitud y aceptan la provisión de Dios. Pero también dice, hay un bautismo en fuego. Dice que el hacha también está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Hemos llegado al acontecimiento cuando vemos que Jesús empieza su ministerio y en Marcos capítulo 1, verso 16 al 20, dice que Jesús escoge a los 12 discípulos. Vamos a leer ahí en Marcos, por favor. Marcos 1, 16 al 20. ¿Lo tenemos? Marcos capítulo 1, verso 16 al verso 20. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego las redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos ahí también en Marcos al capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso 13 al verso 19. Marcos 3, 13 al 19 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Jesús cumple su ministerio, se manifiesta o se da a conocer como el Hijo de Dios, enseñando, le reconocían la autoridad que tenía, se manifestaban los demonios, él hablaba y como Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre, les reprendía, los demonios se sujetaban. Y dice que también escogió a 12 hombres como él quiso, para que fuesen sus discípulos, y que los envió a predicar el mensaje que él había de enseñarles durante su tiempo de ministerio. Hemos visto
a los fariseos en este relato y los otros líderes religiosos que no aceptaron la predicación de Juan el Bautista, que creían que eran lo suficientemente justos y buenos para salvarse a sí mismo del juicio de Dios. También vemos que el que reconocía su condición se identificaba como pecador al escuchar el mensaje de Juan, y dice que eran bautizados confesando sus pecados. Dice que ellos se arrepentían. También vemos que Juan anuncia la venida del Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. También vemos el reflejo de lo que es una verdad que no se ve, pero que la palabra no las enseña, que es que el reino de Dios presenta oposición cada día, pero que el reino de Dios es más poderoso que el reino de Satanás. Amén. También vemos que la manera en que Jesús enseñaba era una manera que denotaba o daba a entender que él no era igual a los demás hombres, sino que enseñaba con autoridad, y aún desde niño las personas que le escuchaban se maravillaban, se impresionaban de que un niño de tal edad enseñase con tanta autoridad. Los comienzos de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo y los 12 discípulos. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el Cordero que enviaste, tu Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos a entender tu palabra cada día más y a aplicarla. Ayúdanos a ponernos de acuerdo contigo, a arrepentirnos de nuestro pecado, entendiendo cómo tú ves el pecado, cómo me ves a mí mismo y cómo te ves a ti, puro y santo, separado de pecado. Ayúdanos a entender que no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos a nosotros mismos, y que confiamos y debemos confiar en tu provisión, en tu promesa, dada desde el principio del tiempo, con el poder y la autoridad de que algún día vendría y quitaría el pecado de nosotros, y así acercarnos a ti, Señor. Ayúdanos a entender nuestra actitud, y si hay algún orgullo, si hay alguna altivez en nuestro corazón que no nos deja ver nuestra incapacidad de cumplir la ley, nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, y ayúdanos a arrojarnos en los brazos tuyos, Señor, brazos de gracia, de misericordia y de amor incondicional. Tu palabra dice que corramos hacia el trono de la gracia para alcanzar misericordia y socorro que necesitamos. Tu palabra dice que tu Hijo es el Cordero que ha de quitar el pecado del mundo. No queremos caer bajo el juicio que fue testificado por Juan, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo sea en nosotros, oh Dios, esa promesa de que te pertenecemos a ti. Ayúdanos a entender tu palabra. Nos ponemos de acuerdo contigo en este momento y que te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti cada día más para caminar confiados en la salvación que nos has otorgado a través de Jesucristo. En el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, muchísimas gracias por tu palabra. Amén y amén. Aleluya. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu santidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu misión para vivir en santidad. Solo deseo
adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar, mi Jesús. Aleluya. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame en tu misión para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar. Quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar, mi Jesús. Mi Jesús. Aleluya.